ejemplo, los ratios financieros y económicos. Aquí pues vamos a utilizar los activos, pasivos, y esto se va a reforzar también en la parte de la tesorería, ¿no? Pero vamos a ver cómo está compuesto y qué es lo que miden esos ratios. Si bien es cierto, son índices que nos ayudan pues a determinar qué tan bien está yendo un negocio. Bueno, en los balances contables que visualizábamos la semana anterior, entre ellos los estados, deducen pues de la especialidad de contabilidad y van a mostrar y nos van a dar esos resultados, tanto en economía como en la parte financiera. Ahora, cuando hablamos de un ratio, hablamos de la palabra ratio, estamos hablando de la palabra razón. La razón, un índice de razón, una relación que va a medir pues en dos magnitudes y se expresa mediante la fórmula que vamos a ver ya más adelante pues para calcular, ¿no? Veremos entonces los ratios como en términos de razón. ¿Para qué sirve un ratio? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué considerarlo dentro del presupuesto? Bueno, pues para en el momento de que una empresa quiere comparar entre dos periodos, por ejemplo, periodos hablando, ¿no? 2 años, cómo le ha ido, o en dos semestres, quiere comparar qué tan bien y qué tan buena financieramente está haciendo su empresa, qué tan rentable puede ser. Para informarnos de esa evolución, de ese crecimiento o decrecimiento, pues nosotros tenemos que hacer esta aplicación para ver ya si es negativo o positivo, porque hay casos que sí sale pues negativo y eso significa algo, ¿no? La información económica financiera que obtengamos a través de esa fórmula, a través de esa interpretación, nos va a permitir pues conocer, saber la situación que la empresa está enfrentando. ¿Para qué? Para tomar las decisiones en base a ese resultado que ha sido hallado pues mediante este ratio, ¿no? Vamos a ver también pues posteriormente, a ver, entre los ratios, entre los indicadores, razones, tenemos, decíamos, los económicos y financieros. Son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, los ratios económicos van a estudiar la rentabilidad del negocio entre distintos puntos de vista. Fundamentalmente van a haber contenidos en pérdidas y ganancias del estado que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? El estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, donde nosotros determinamos cuánto es la utilidad neta y qué significa eso para nuestra empresa. La utilidad neta puede salir negativa como también puede salir positiva. Para reforzar un poco, el ratio económico va a interpretar este resultado, va a analizar, va a dar un estudio a ese resultado para ver en qué se está fallando. Y cuando hablamos del estado de pérdidas y ganancias, estamos hablando de esa estructura básica que se les dio en algún momento, empezando pues por ventas, donde se calcula precio por cantidad, y luego costo de venta, se calcula la utilidad operacional, se resta los gastos operacionales, así vamos hasta restarle los impuestos y luego viene la utilidad neta, o sea, lo que se queda pues como ganancia después de haber cubierto todo. Esa estructura básica es donde va a analizar el ratio económico. Pero cuando hablamos del ratio financiero, estamos hablando de donde se va a estudiar pues los recursos propios, es decir, qué es lo que yo tengo a mi favor o qué es lo que yo tengo como deuda o como obligación. Y no solamente hablando como persona, sino también como empresa. Aquí vamos a calcular en base al balance, los datos que nos proporciona el balance. La clase anterior hablábamos que el balance está compuesto pues generalmente por activo y pasivo. Generalmente, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, cuando nosotros pues consideremos estudiar lo que son los ratios en general, tenemos que considerar pues que es conveniente comparar ratios de distintos periodos. Puede ser de un periodo del año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, para ver cómo va evolucionando y para comprobar los resultados que en este caso aplicando la fórmula me está saliendo. Y yo pueda suponer pues una tendencia o algo que pueda detectar para tomar una decisión.
Para determinar si los valores que se obtienen son los óptimos, es decir, que si son buenos, hay que tener en cuenta variables como el sector donde se pertenece la empresa, el sector primario, secundario, terciario, cuaternario. Considerar a qué se dedica nuestro negocio, qué rubro es lo que está trabajando. Y en ello, pues, se puede derivar el enclave geográfico, es decir, la ubicación, así como también ver ciertas características. Todo acá tiene que ver, pues, para analizar e interpretar esos resultados. Bueno, si por allí todavía no han entendido, vamos a seguir profundizando. Los ratios financieros, que es donde vamos a profundizar más, porque quizás vamos a ver aquí una gran cantidad de fórmulas en el que se tiene que aplicar, y vamos a ver pues aquí como definición más amplia, que significa poner en relación varias partidas del balance. Partidas de balance hablamos, ¿no? Vamos a analizar el balance del año 2015, el balance del año 2016, el balance del año 2017, del año 2018, así puede trabajar según su punto de vista el administrador con el apoyo del contador. Con el fin, pues, de determinar si el nivel y la naturaleza del endeudamiento, para ver si la empresa, ¿no?, cuántas deudas tiene, si tiene también quizás activos, tiene beneficios o vamos a medir acá entre sus deudas y lo que éste tiene como a favor. Considerando eso, pues vamos a analizar estos ratios. Y cuando hablamos de ratios financieros, hablamos de estos ratios, lo que les menciono, ¿no? Tenemos ratios de liquidez, ratios de endeudamiento o de solvencia, ratios de rentabilidad, ratios de gestión u operativo. Generalmente dentro de ratios financieros encontramos estas variedades. Ahora, en cada ratio hay otra clasificación más. Esta semana entraremos a ratios de liquidez. Por ejemplo, cuando hablamos en ratios de liquidez, vamos a encontrar otros que ya van a ver, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre todo en ratios de liquidez, que va a medir la disponibilidad de dinero. ¿Tiene dinero o no tiene dinero Heidi? Heidi puede decir que sí, pero si en la parte contable donde están los documentos refleja que no tiene, entonces eso se tiene que analizar con una fórmula. La capacidad que tiene una persona o una empresa para responder a sus deudas, para pagar sus obligaciones, pero ratios de liquidez se enfoca especialmente en corto plazo. En términos de contabilidad, corto plazo está pues dentro del año. Es decir, Heidi tiene la posibilidad de pagar sus deudas en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, en 7 meses, en 10 meses. Eso es lo que nos responde el ratio de liquidez. Y una persona y una empresa tiene la capacidad de pagar dentro del año, tiene la posibilidad. Entonces, eso es lo que se va a analizar pues con lo que viene a ser la aplicación de fórmulas. En ratios de liquidez, miren ustedes, tenemos ratio de liquidez corriente, ratio de liquidez severa, ratio de liquidez absoluta, capital de trabajo. Se tiene todavía dentro de estas clasificaciones una variedad de fórmulas. Vamos a utilizar y nosotros esta semana ratio de liquidez corriente y capital de trabajo, que son los más usuales y los más sencillos y prácticos. Vamos a ver entonces el ratio de liquidez corriente. Reitero que esto está pues dentro del ratio de liquidez como la número 1. En este ratio de liquidez corriente vamos a ver aquí pues la proporción de deudas que se tiene en función pues a los activos y beneficios que yo poseo. Vamos a aplicar pues aproximadamente una fórmula sencilla y por eso les he dicho, para no enredarnos demasiado, vamos a hacer las fórmulas más prácticas, los ratios más sencillos de hallar. Para la relación corriente, ratio de liquidez corriente, entendido como corriente corto plazo, dentro del año, y cuando hablamos de no corriente, queda excluido de esta fórmula. Si yo les dijera, Pilar Elena, te digo las hipotecas. Tengo una hipoteca.
una hipoteca que pagar dentro de 2 años. ¿Podría yo aplicar y considerar dentro de esta fórmula? Pilar Elena, ¿qué dices tú? ¿Está allí, Pilar? Magíster, buenas tardes, sí, aquí estoy. Dime, Pilar, si yo hablo de las hipotecas que tengo, la hipoteca que tengo que pagar de aquí a 2 años, ¿pertenecería a este grupo para yo calcular? A mi parecer, Magíster, sí pertenecería. Mire, recalco nuevamente, cuando hablamos del término corriente, ya aquí haciendo énfasis nuevamente, y tenemos que entender bien, corriente hace referencia pues a corto plazo. Y corto plazo, ojo, corto plazo hacemos referencia dentro de un año. Nada más dentro del año, no hay más allá que hablar. Si pasa del año ya no es pues corriente, ya es en este caso no corriente, y los no corrientes no se consideran dentro de este cálculo. Las hipotecas que están entendidas y comprendidas del año a más, entonces ya no entra para este cálculo matemático. Si encontrasen este concepto, vamos a excluirlo, ¿sí? Porque no nos va a ayudar. Existen otros ratios que sí, en no corriente se puede trabajar, pero en este caso hablando exclusivamente dentro de corto plazo, no entra. Pero no digamos que tampoco sirve, me dejo entender. Vamos a entender entonces que este cálculo corriente es dentro del año, y para eso he puesto un ejemplo práctico aplicando esta fórmula. Nos decía en la teoría que aplicamos pues de periodos, es decir, del año. Una empresa X de un año, del año 2018, suponiendo aquí, ha decidido en base a su balance general calcular, ¿no? Acá hay un error, debería ir la coma, yo puse el punto. 34.349 entre esos 34.000, ojo aquí, pestaña y ceja, 34.000, estos 34.000 pues obviamente refleja lo que es el activo corriente, ¿ya? El 34.349 es el activo corriente y el 24.839 refleja aquí en este año el pasivo corriente. Entendido que el 34.349 pues hablamos de beneficios, hablamos de cosas a favor, por eso se llama activo, entendiendo que activos son beneficios, cosas positivas que tiene una empresa, que tiene una persona. Y cuando hablamos de este caso, de esta empresa X de los 24.839, hablamos de obligaciones, o podemos hablar también pues de deudas. Hablamos de deudas. Entonces, esas deudas generalmente pues restan, ¿no? Resta a la persona, resta a la empresa, resta a todo lo que uno tiene pues que pagar y cubrir. Entonces, para esta empresa, su beneficio, lo percibido ha sido 34.349 y su pasivo, su deuda, su obligación, está reflejado con 24.839. ¿De dónde ha sacado esto? De su balance. Su balance le ha ayudado a determinar. Bueno, el balance ya les he dicho que el administrador no lo hace, pero para eso interpreta de parte con el apoyo del contador para que éste pueda tomar una decisión administrativa correcta y pueda pues llevar a donde espera este funcionario. Y bueno, aquí el resultado le ha salido en este caso haciendo esa división sencilla. En realidad la operación es fácil, dividir y listo, ¿no? El caso es interpretar y también el caso es clasificar los corrientes y no corrientes. He allí un poco de la dificultad. Bueno, si vamos a ver por otro lado, eso digamos que ha sido del año 2018. Suponiendo que esto ha sido del año 2018,
de una empresa X. ¿Ya? Suponiendo que ha sido de una empresa X del año 2018. Iríamos al año 2020, perdón, al año 2019, porque el 2020 no ha culminado y digamos que todavía no hay balance. Del año 2019, del año 2 de una empresa X, tenemos, pues, de la misma empresa, de la empresa X, tenemos su activo corriente, que en este caso es distinto, 46.220, que, ojo, refleja pues que la empresa tiene a favor positivo, y que estos 29.564 son la parte, el pasivo, es decir, la parte negativa, las obligaciones que están, ojo, dentro del año. Se ha hecho la operación de dividir, ha salido este resultado. Entendido hasta ese punto de las operaciones, que los activos, acá póngalo como lápiz, ¿no? Que los activos son obligaciones, pero que los activos son beneficios y que los pasivos son obligaciones. Entender ese concepto, pero en tesorería de todas maneras van a reforzar esto, lo que se está mencionando un poco más de activo, pasivo, balance, se va a reforzar porque el siguiente ciclo van a llevar ese curso. Pero desde ya entiendan ese punto de activo, pasivo, corriente, no corriente. Está en función al tiempo y está en función a lo que la empresa tiene y lo que no posee. Bueno, si por ahí no han entendido, vamos a pasar pues de todas maneras a interpretar. Ya tenemos los resultados y ahora pasa la siguiente fase, ¿no? En la que vamos a interpretar esos resultados. Aquí tenemos pues una interpretación sencilla. Ojo, para que entiendan, yo a veces les doy una interpretación, pero las interpretaciones varían según la apreciación de cada ejecutivo. Las interpretaciones no pueden ser al pie de la letra y cada uno tiene su manera, su forma. He allí también el detalle cuando ustedes me presentan pues sus trabajos o sus casos prácticos desarrollados. He allí donde yo observo quién ha copiado, quién es el autor de ese trabajito. Y por eso que a muchos he observado, no solo a dos, sino ya saben las personas a quienes les digo, ¿no? Por favor, ten en cuenta tu trabajo, por favor. Entonces, a considerar eso. Aquí en el salón he considerado ya a 6 personas. Traten de hacer su interpretación por sí mismos, por ustedes, donde pues le den ese sentido a la operación dada. En el ratio, bueno, de corriente, la interpretación puede ser, ¿no? Donde nos dice que pues $1 de pasivo corriente, en este caso, viendo la expresión monetaria que está en dólar, ¿no? $1 de pasivo corriente, la empresa pues cuenta con $1.38 y 1.56. Por cada $1 de pasivo, por cada $1 de deuda, de obligación, la empresa tiene un respaldo de 1.38. Es decir, Santos, si tú tienes un sol de deuda, pero tú tienes, dice, según el resultado, un sol 40 de ahorro. Eso quiere decir los resultados, eso quiere decir las interpretaciones. Por cada 10 céntimos de deuda que tenga Heidi, en su chanchito tiene ahorrado quizás 20 céntimos o 30 céntimos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Heidi está bien o está mal? Está bien dentro de corto plazo, porque sí tiene el dinero para pagar sus deudas. Hablando también por cada un sol que tengas de deuda que debas a la gente, por ahí ahorrado tienes un sol 40 a favor. Entonces eso más o menos nos está reflejando que en el año 1 tiene 1.38 desde respaldo y en el año 2 tiene 1.60 redondeando, 1.56, ¿no? Entonces vamos nosotros viendo pues que esta empresa efectivamente tiene de manera positiva, sus activos son mayores que sus pasivos y sí puede responder a sus obligaciones, a sus deudas. Sí, esta empresa X puede pagar sus deudas dentro de corto plazo, cada mes
cada 3 meses o cada 6 meses. Sí puede pagar esta empresa. Entonces decimos que la empresa está marchando relativamente bien, exitoso, perfecto, no está yendo, porque eso hablaríamos cuando ya tenga a partir de 2 para adelante. Este índice, pues generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, ojo, dentro del año, indica que en proporción las exigibilidades, es decir, las obligaciones, las deudas en corto plazo, están cubiertas, ¿sí? Porque se tiene a favor un poco más de lo que se debe. Que se esperan pues convertir en efectivo. Es decir, quizás Heidi por ahí no puede tener necesariamente en dinero, pero sí tiene recursos materiales que le puede ayudar a responder. ¿Qué pasa si Heidi tiene una deuda de 500 soles, pero por ahí sus obligaciones, sus deudas son de 600? Sus deudas son de 500, pero su dinero, su cash money en el bolsillo es de 300. Profesora Heidi, entonces va a ser, no va a poder rendir. Sí puede Heidi rendir, porque no solamente hablamos de dinero, también hablamos de cosas que posee. Quizás su celular está valorizado en 700 soles. Entonces eso también sirve para considerar que en caso que Heidi no pueda responder a esa deuda, puede vender su celular, empeñar su celular y cubrir esa deuda. Entonces, los materiales que tú posees y que tienen un valor especial, también respaldan para las deudas, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso vamos a ir analizando, pues vamos a ir analizando y vamos a trabajar con un caso que les tengo preparado para esta semana. Bueno, también vamos a entender pues la importancia de este tipo de fórmulas. Se determina pues analizando al detalle cada característica del activo. Activo no solo es tener dinero en ahorro, sino también tener pues recursos como la laptop, como tener cosas que sean tuyas, ¿ah? Si tienes un terreno, una propiedad a tu nombre, es un activo. Si tienes un televisor, si tienes cosas de valor, joyas, es un activo y eso también hay que considerarlo. Y los pasivos no solamente son deudas con el banco, son deudas en todo en general, alquileres, pago de agua, luz, pago de tu RPM, impuestos que cubrir, alimentación, eso es activo. Todo lo que se tiene que cubrir obligatoriamente se tiene que responder. Ojo, dentro del año en este caso. El resultado por sí solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez, pues para que esta sea adecuada o no, es necesario, vamos a relacionarlo con el ciclo operacional y vamos a calificar pues la capacidad de pago. Lo que ya dijimos, vamos a entenderlo nuevamente. Ahora, incluyen diversos factores aquí dentro de este cálculo de corriente. Uno, la composición de las cuentas. Aquí hay que tener bien abiertos los ojos para poder ver y entender el balance general. En el balance general, nosotros del balance vamos a sacar pues ese resultado. Otro, también analizar la tendencia del activo y los pasivos. Aquí estaremos viendo qué es lo que tú posees, está a tu nombre. Los plazos obtenidos también aquí y concedidos. Los plazos que quizás te han dado los proveedores, los clientes que tienes por cobrar, eso también es un activo. Si por ahí, Heidi, hay alguien que te debe, tienes un activo en reserva y pues en cualquier momento que tú necesites, le cobras y ya, en este caso, tú tienes la posibilidad de responder. Eso es uno de los factores también que intervienen. La probabilidad de los cambios en los valores del activo circulante, tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes en dólar tantos tus ahorros, ten en cuenta que eso sube, que eso baja y que eso pues depende mucho del ciclo económico. El factor estacional, a tomar en cuenta, Mabel, si tienes guardado tu panetón del año pasado y eso es tu activo para ti, considera pues que hay ciertas temporadas
que se sale a cuenta tener ese panetón guardado, como hay ciertas temporadas que esto no va a ser pues solicitado. Entonces tomen en cuenta que hay materiales y hay cosas que ustedes pueden poseer que de acuerdo a la temporada pues tiene una buena venta, tiene una buena solicitud, una buena demanda. Considerar ese punto, ¿no? Vamos a ver también pues como último toque de esta parte de liquidez corriente, que cuando es igual o mayor a 1, he aquí los ojos abiertos, por favor, cuando es igual o mayor a 1, aunque lo más efectivo es que sea mayor a 2, es sinónimo que esta empresa o esta persona está pues relativamente bien con sus deudas y con sus beneficios. Más o menos tiene el equilibrio económico y que puede decir pues que se tiene la buena liquidez. Si me dijeran cuál es lo óptimo y lo mejor, es el número 2. Cuando tú calculas, haces la división, te salga más de 2, ese es sinónimo de excelencia, en que está yendo pues mejor de lo que tú esperabas tu negocio. En este caso que hemos visto, el ejercicio anterior ha sido de 1.38, 1.56. Bueno, relativamente bien, ¿no? A considerar eso, si es igual a 1 o mayor a 1, está con buena liquidez. Para ello, pues hay que también tomar en cuenta que eso va a depender de la agilidad del cual la empresa convierte su cartera e inventario. Es decir, que todos los materiales que tienen reserva, cómo los puede convertir en efectivo para responder también a sus obligaciones. Eso ya pues les he dicho, si en caso extremo no hay dinero en el bolsillo para pagar nuestras deudas, entonces tendremos que revisar nuestras joyas, tenemos que revisar nuestras cosas de valor para ver con qué más podemos pagar esas obligaciones. Como ahora, por ejemplo, si no hay dinero para las pensiones, habrán pensado, ¿no? ¿Qué vendo? ¿Qué productos ofrezco? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Entonces ahí viene la búsqueda de analizar qué es lo que tienen a favor. Si por ahí tienen sus carteras Gucci, eso también vale como un activo. Bueno, la siguiente fórmula es capital de trabajo. Aquí es sencillo esta operación. Aquí se aplica nada más la resta. De un periodo determinado vamos a sacar pues sus activos corrientes y sus pasivos corrientes o corto plazo, ¿no? Restamos pasivos corrientes menos activo corriente y nos va a salir pues, activos corrientes menos pasivos corrientes nos sale el capital de trabajo. Como aquí hemos visto, 34.349 menos 24.839. Tenemos un monto de 9.510 como resultado y abajo en el periodo 2 tenemos 46.220 menos 29.564, sale este resultado. En este caso puede salir negativo, sí, cuando los pasivos son mayores que los activos, aquí puede salir negativo y eso es símbolo que también la empresa está yendo mal, ¿no? Pero en este caso visualizamos que la empresa relativamente tiene una buena liquidez, un buen capital de trabajo. Tiene recursos y beneficios a favor para seguir pues generando y emprendiendo el negocio. El capital de trabajo, ojo, aquí este punto es el excedente de lo que se resta, ¿no? Es la resta en este caso. Lo que queda a la empresa en calidad de fondos permanentes. Esto es lo que la empresa tiene para que siga haciendo, multiplicar estos recursos que aún tiene a favor, para que así pueda atender pues las necesidades de la operación de la empresa que está puesta en marcha. Además, pues más adelante con otros ratios vamos a seguir reforzando la siguiente semana con lo que viene a ser otro tipo de análisis y eso tiene una variación y se va a ver pues qué tan buena es la empresa con su capacidad de pago. Ahora en liquidez y en capital hemos visto que esta empresa X relativamente está viendo o está marchando, está funcionando adecuadamente en la parte financiera. Bueno, ahora para que no quede pues en todo dicho, aquí les estoy presentando un caso práctico. Este es supuestamente una parte del balance, una parte de un balance. Tenemos activo corriente
activo no corriente, en el que se tiene maquinaria, todos los que tienen beneficio pues a largo plazo, ¿no? Tienen una duración de largo plazo, la maquinaria, mobiliario, elementos de transporte. En patrimonio neto se tiene otros conceptos. Aquí están los activos corrientes. Bueno, ustedes entenderán que estas sumas de negrita, este resultado de negrita significa que es la suma de los conceptos. Y acá tenemos por un lado los no corrientes y los pasivos corrientes. Bueno, ustedes como son full tromes entenderán que pues para hallar el ejercicio del activo de liquidez corriente van a utilizar este resultado más o el no corriente o el corriente. A ver, Santos, ¿qué dices? ¿Cuál tengo que hallar? ¿Con cuál? Corriente, Miss. Corriente. Ya, según el balance que tengo aquí, voy a utilizar. Bueno, ¿esto utilizo? No por ahora. ¿Esto utilizo? No por ahora. Pero no es que no sirva, no lo vayan a romper ustedes en un balance. Esto no es por el momento, no me sirve. Solo me sirve estos dos resultados que estoy observando en el balance. ¿Sí? Miss, pero ahí el activo es menos que el pasivo, Miss. Ah, bueno, van a tener que ver ustedes, ya les he dicho que a veces sale negativo y a veces sale positivo y ahora tendremos que interpretar cómo está yendo esta empresa. A ver, sí sale, y dice también, he puesto ahí al inicio, que lo ideal es 1, si es menos que 1, ¿qué significará? ¿Que la empresa está yendo bien? ¿Puede responder a sus deudas o no? No puede responder a sus deudas. Ahí ustedes van a calcular y hacen en 2, 3 líneas su resultado, así como se les ha presentado aquí. ¿Ves? Aquí ha sido positivo, pero también les di el alcance que puede salir negativo. Acá puede salir negativo menos 1.38, menos 1.56, sí, tanto también como en el capital de trabajo. A ver, pues ustedes sorpréndanme con su capacidad analítica y me lo suben el caso, ya saben, por la sección tarea ya está habilitado que ustedes pueden subir allí el ejercicio.